Bienvenidos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. Y el día de hoy seguimos con Hebreos capítulo 11 y es la sesión 143, parte 7 de Hebreos 11. Muy bien. La sesión pasada nos quedamos en la parte de Josué, perdón, que día de José, en donde terminamos esa situación aparte de los huesos que se estaba hablando y entramos ahora al personaje de Moisés. Y estamos en el versículo 23, lo voy leyendo y después vamos a estar comentando. Versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Primeramente, una de las cosas que aquí existe ciertamente una imagen de Cristo en Moisés, y hay algo interesantísimo que en la vida de Moisés, cuando el nacimiento de Cristo, vuelve a ver, hay un paralelo que hace exactamente lo que hace el pueblo de hebreo cuando va a Egipto. Cuando nace Jesucristo, ellos, María y José y María, van y se esconden a Egipto también, huyendo también de Herodes en esta parte. Esta cosa aquí de Moisés, de 3 meses, también los padres lo esconden, huyen para que no lo maten. En el momento de Cristo también eso pasa y va a Egipto otra vez. Y hay varios versículos en los cuales habla que se tuvo de Egipto, lo saqué, y todo ese tipo de conceptos, y dice esto y se hizo para que las escrituras se cumpliesen. Y eso está en Mateo número 2. Entonces, aquí Moisés, escondido por los padres, por 3 meses cuando le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey por la fe. Y otra vez viene aquí la palabra por la fe Moisés. Y vemos que la fe no es esa cuestión de una creencia intensa que él creía, sino va viendo a Cristo. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Primeramente observar que todo esto lo entendió antes de que venga la escena de que matara al egipcio. Hay una identidad y hay algo que el autor de Hebreos nos está dando aquí, interpretando, viendo con más claridad qué es lo que pensó o qué es lo que, por medio de una inspiración divina, ciertamente está sucediendo. Todo esto apunta antes de Moisés. Hecho ya grande, rehúsa llamarse hijo de la hija del faraón. Él sale, fíjense bien, él va a salir del palacio del faraón, que sería el padre, a donde Dios le está mandando. En el paralelo con Jesucristo, Jesucristo sale de la casa del Padre, en este caso del cielo, ¿verdad? Y se humilla y sale también en obediencia. Y los dos van a tener la cuestión, tanto la interpretación de cuando lo saca de Moisés es la cuestión de la liberación del pecado, y en el paralelo con Jesucristo va a ser ahora sí, el efectivo liberación del pecado. Entonces ahí hay un paralelo. Ahora, esto escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ok, el pecado es que se hubiera quedado en Egipto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando vemos antes de que matara al egipcio. Es algo interesante y lo quiero que lo veamos. Éxodo 2.
En el versículo 11 en adelante, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, como dice antes de ser grande, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, perdón, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que lo maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Vean todo esto, príncipe y juez. Y lo que le está diciendo, eso también apunta ahora sí, al tipo de Cristo, de como príncipe y juez, que apunta al verdadero príncipe y al verdadero juez sobre todos. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, observen una cosa en la parte, en una de las cosas anteriores, ¿no? Vean que aquí hay una identidad de Moisés como hebreo, ¿ok? Que observen, vean cómo que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, él conoce. ¿Y por qué conoce? Porque en este caso porque sabemos que la mamá verdadera de Moisés es lo que lo cría, ¿ok? La que se tiene. Y conoce y él sabe él no es una sorpresa que diga, pues yo pensé que era egipcio, y siendo de la casa del faraón. No, él sabía que él era hebreo. Salió a sus hermanos. Vean cómo tiene esa identidad de Moisés con parte de su pueblo. Y esta identidad y esta cuestión de acción que va a tomar también está relacionada a Dios y especialmente al Mesías, que está identificado con el pueblo. Entonces, tiene ya esta identidad desde entonces, y es por eso que cuando miró a todas partes y viendo que no parecía nadie cuando lo estaban golpeando, mata al egipcio. O sea, él está, porque eso del matar al egipcio, obviamente, lo mata por una cuestión de identidad y no le parece que esté golpeando a uno de los hebreos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, caminando y regresando al versículo 26, teniendo por mayores riquezas, esto es lo que el autor de Hebreos está interpretando sobre el evento y la escena de Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Observen que escoge primero el reproche y todo lo que pasa, el rechazo de Cristo, o sea, que todos los tesoros de egipcio. Y vean que es riquezas, mayor riquezas el vituperio de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, vean otra vez, por la fe, ve a Cristo y deja esa fe, deja Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ok? Una cosa importante, cuando veamos, por ejemplo, leemos este tipo de versículos, muchas veces la naturaleza de todos, vamos a tratar de ubicarnos en el personaje de Moisés. Y ese es, como comentaba, ese es un error, porque eso va a centrar en la persona y eso es algo pietista. Esa es una teología de gloria. Por la fe celebró la Pascua, ¿ok? Y vemos cómo ya más adelante, obviamente esto ha pasado, ya, él ya está relatándolo, después de que mata a Sale y todo viene lo de la Pascua cuando salen completamente, por la fe celebró la Pascua y vemos cómo la Pascua es Jesucristo y la aspersión de la sangre, ¿ok? Y esa aspersión apunta hacia la cruz para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.
los está enjuiciando y esa parte de liberarlos y perdonarlos vuelve y apunta nuevamente a este juicio que hará Jesucristo como tal. ¿Ok? Muy bien, entonces esto pareciera y suena totalmente increíble y vemos como si fuera Moisés la máxima persona que se pudiera tener. Pero ¿quién fue Moisés en sí? Y vamos a ver que, y el comentario es que es un hombre que tuvo muchos problemas, un asesino, mata al egipcio. Cuando Dios le llama, se la pasa dando excusas. Y vuelvo aquí, dices, ese es Moisés. No nos veamos de que yo me la paso dando excusas y me excusas y por tanto eso no nos aplica a nosotros. Si pensamos en esa manera, sí tenemos que salirnos de esas formas de pensar. Es una persona que se la pasa nada más llore y llore, pero no de llorando de lágrimas, sino diciendo, no, esto no puedo, no soy tartamudo, y no quiere, rehúsa hacer las cosas, pero al final Moisés hace lo que Dios dice. Él cree que Dios va a hacer lo que Dios dijo que él haría en esto, y por lo tanto finalmente cree. Eso es lo que el autor de Hebreos va y apunta en esto. Y regresando otra vez y analizando, cuando dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, vemos que este versículo es muy particular porque es interesante, ya que el nombre que está utilizando aquí Cristo no aparece o no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento, en la historia. ¿Ok? Entonces, esto tiene un nombre en especial que ahorita lo vamos a ver, pero el nombre que se tiene es el nombre de Mashiach, como Mesías, pero esta palabra no se tiene tampoco en la historia de Moisés. Entonces, el autor de Hebreos nos está a nosotros ahorita interpretando realmente lo que estaba pasando. En ninguna parte de la historia viene la parte de que, o sea, el nombre de Cristo, ni tampoco va viendo la cuestión de la palabra de Mesías como tal, en la historia de Moisés. Pareciera que el autor de Hebreos intencionalmente conecta a Jesús a toda esta situación, ¿ok? Esta cuestión lo está intencionalmente, pareciera, pero es una inspiración de Dios ahora hacia nosotros para poder entender y encontrar y relacionar que esa fe apunta a Cristo. Y vemos como todos los hombres o todas estas gentes del Antiguo Testamento, todos los que han sido salvos, fue porque van y apuntan y creen en la simiente, ven a Cristo. Así que la expresión teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, ¿ok? Sí, porque tenía puesta la mirada en el galardón, se refiere a la disposición de Moisés. Esto es importante, porque estamos viendo por la fe Moisés, etcétera, esto y esto. Y esa es su decisión antes, ese es otro, no es después, los tiempos importan, antes de todo lo que va a suceder en el Sinaí, en la parte de la zarza que se quema ardiendo. Todo esto pasa antes, no pasa que tuvo como podrían decir, ese encuentro y por lo tanto en su encuentro ya cree. No, él ve desde antes todas estas cosas. Hay un teólogo que se llama Hagner y él tiene esto, ¿no? Y lo explica de esta manera. La referencia a Cristo es un anacronismo. No perteneces a algo que aparece en la historia que no pertenece en ese tiempo. ¿Ok? Y vean que estas son cuestiones que bíblicamente o teológicamente se hacen, porque es parte de la revelación. Pero él lo explica que es un anacronismo que se explica en la última parte del versículo 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La base del anacronismo está localizado en la unidad de la historia de la salvación del pueblo y la unidad del pueblo de Dios. O sea, lo está conectando todo esto.
Y en el versículo 25, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés sufrió mucho rechazo por ser leal al Dios del Mesías, en este caso, que está ligado al Dios del pueblo. El anacronismo utilizado tiene a los lectores de Hebreos en su mente, ¿ok? Esa es parte. ¿Por qué? Porque también aparte de como carta, es una especie también de sermón. Entonces, el autor de Hebreos, como ya vimos en otros capítulos, cómo hace ciertos cambios para tener la atención del auditorio sin llegar a decir que entonces ha cambiado la historia. No, esa es la correcta interpretación. Dice ya que ellos son llamados por su fidelidad para soportar el vituperio de Cristo. ¿Y por qué el vituperio de Cristo? Porque recordemos que le está escribiendo a los hebreos que están en persecución. Están en persecución y lo vemos ahorita en los últimos versículos del capítulo 11. Después, y esto apunta también al capítulo 13, que es el último capítulo en el versículo 13, pero un poco en el 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces, vean cómo está conectado o conectando el autor de Hebreos con la historia de Moisés y enfocándose a Moisés que está viendo hacia Cristo. Y entonces pues dice, por la fe, Moisés, esto. El escritor quiere conectar esa fidelidad de Dios y su lealtad a su pueblo. Él quiere conectar todo esto con el Mesías porque el Mesías era el representante del pueblo de Dios. Porque es lo que está siempre elevando a Cristo sobre todo. Existía Hebreos, vemos que se tenía algo, pero Cristo es mejor. Se tenía el sacrificio, pero el sacrificio de Cristo es mejor. El sacerdocio arónico, pero el sacerdocio de Jesucristo es aún mejor. Entonces, esto es lo que está conectando el autor del Hebreos y tiene continuidad. Versículo 29, por la fe pasaron al mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí una cuestión, ¿no? Hemos comentado también que el paso del mar rojo tiene varios significados, pero una de las cuestiones es una cuestión de tipo de sentencia, de juicio. ¿Y qué es lo que está haciendo? Vean que todos los egipcios que representan teológicamente a todo el Egipto, perdón, todo el pecado, cuando entran, todos son muertos, todos son ahogados y ya no hubo memoria de ellos. Esto es exactamente lo que va apuntando hacia el pecado. Y más adelante a la tierra prometida, a Canaán, por eso en la sesión pasada comentábamos que cuando entran tienen que matar absolutamente a todos, porque al igual que los egipcios, todos mueren, todos ahogados, y en el caso de cuando van a Canaán tienen que matar hasta los animales, las gallinas, los burros, todo lo que se encontraba ahí, porque eso significa y representaba todo este pueblo de pecado. Y eso apunta, nuevamente lo que comentaba, hacia el reino de Dios, que no va a haber más nada de pecado y todo te habrá sido restaurado. Ok, entonces, por la fe cayeron los muros de Jericó, que lo vamos a ver, también después de rodearlos 7 días. Les mandé por ahí algunos datos de esto porque es importante. Esta escena de Jericó es una historia rara. 7, o sea, personas dando vueltas, cantando, cantando y tocando la trompeta y todo lo demás, y después, ¡pum!, se caen los muros que se tienen. ¿Por qué? Porque la acción donde los va llevando siempre va a corresponder solamente a Dios. ¿Ok? Las personas no hacen nada para que esos muros realmente se caigan. La acción es de Dios. Por la fe, Rahab
La ramera no pereció, perdón, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Muy bien, entonces para ver esto, bueno, el 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Fíjense bien, por la fe. Y estos muros de Jericó, la acción va a caer sobre la misma acción de redención que se tiene en Cristo. Después de rodear los 7 días, y volvemos a este número del 7 de completo, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los que desobedientes, habiendo recibido los espías de paz. Y vemos aquí la historia, tantito de Josué, en Josué 2, que habla precisamente cuando van los espías. Josué, hijo de Nun, lo voy a leer porque es importante tener esto concepto, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó, ¿ok? Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, ¿ok? Puede haber aquí preguntas de cómo llegan inmediatamente, conocían la casa, sabían del prostíbulo, sabían estas cosas. Eso es ahorita algo que no vamos a comentar, pero se puede observar eso, ¿no? Y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí y dice, pero no supe de dónde eran. Ahora, estos espías no era algo nuevo para el pueblo. Recordemos que todo esto ya sucede ya una vez después de que la generación que desobedece muere. Pasaron ya 40 años en el desierto. Entonces, y esos andan. Josué y Caleb, ya ellos habían sido en sí también espías anteriormente. Entonces, era una acción que ya se había realizado en la anterioridad. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, en lo que está comentando Rahab. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Entonces antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová, observen que habla y reconoce, ella es una cananea, ella es una gentil. Y vean que en Mateo también, la descendencia de Jesucristo, y viene ahí Rahab. Vean cómo viene la descendencia Rahab. Y uno se puede preguntar, la descendencia de Cristo, porque uno podría pensar, solamente va a venir de gente bien, y no es así. Y una de las razones es de que tiene que venir de todo, hay de la descendencia de reyes, hay de tutti frutti, y viene ahorita también esa prostituta, porque él viene representando precisamente a todo este pueblo de Dios. En el pueblo de Dios hay de todo. No hay nada más, hay unas personas de cierto tipo de características ni de cierto tipo de comportamiento. Hay de todo, pero todos con un punto que los pone en común es su creencia y la fe en Cristo, porque es lo único. Por eso en Apocalipsis te habla que que la iglesia está conformada por personas de toda lengua y nación. Es de todo. Y esto también va a indicar este tipo de consideración por este gentil. Vemos que también en el plan de Dios está desde este tiempo, no nada más los hebreos o los judíos más adelante, sino también a todo el gentil que va a creer en Cristo, es decir, a todos los que no somos judíos que creemos. Sé que Jehová os ha dado esta tierra
fíjense bien, sabe bien que la tierra es de Dios, porque el temor de vosotros, fíjense bien, ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado, fíjense, desde antes, ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo de delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. O sea, el juicio que hizo Dios lo conocieron todo. Y vemos también en todo el Antiguo Testamento, porque es para que conozcan al gran Dios y que lo sacó con mano poderosa. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, cuando cruzaron el Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vean que ella conocía, ella sabía quién era. Os ruego pues ahora que me juréis, y vean esta fe. Ella ve y está hablando, y ahorita vamos a ver cómo va apuntando a Cristo. Os ruego pues ahora que me juréis por Yahvé, en este caso, que dice que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Vean que está empezando a salir ciertos puntos que nos va a dar alguna historia ya mucho más conocida que va a ser en el día de la Pascua, ¿ok? Cuando ellos vayan a entrar, ellas van a estar adentro, quietos, para que venga y no los maten a ninguno de ellos. Y eso es lo mismo que pasa cuando salen de Egipto. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Es este escenario sumamente parecido a lo que pasó en el día de la Pascua. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Ok? Vean cómo viene lo de que habíamos hablando también de la promesa. Ok, yo tendré misericordia con los que tengan de vosotros misericordia. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Después seguimos. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, y vemos que este color del cordón y el color rojo es una similitud a lo que va a venir, a lo que vino, perdón, en lo de la sangre, del color rojo, para que no los maten. Es una señal. Tú atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual no te descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia, a tu padre. Vean la historia sumamente parecida a lo que está pasando o lo que pasó, perdón, cuando se quedan adentro toda la familia, y todos ellos que obedecieron, entonces no van a matarlos. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, al igual que cualquiera que saliera, su sangre será sobre su cabeza, igual allá, los van a matar, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare, y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Entonces, aquí estamos viendo por qué esta persona, ahora el autor de Hebreos, la ha escogido para que aparezca en el capítulo 11.
Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, ¿okay? Hasta que volvieron los que le perseguían. Otra vez esos 3 días. Ese número 3 se repite en varias partes y los que persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. La acción de Dios de la liberación, de la entrega ya estaba hecha. Ahora, en el versículo capítulo 6, vamos a ver ahora lo que pasó con Jericó cuando entran. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, estaba amurallada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. El miedo estaba en todos ellos. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Vean que esta acción no, es totalmente de Dios. No existe en esta victoria, en lo que va representando, una acción compartida para poder lograrlo. No es que tú haces esto y yo hago esto para que entonces los dos tengamos esta victoria. Esto viéndolo acá con Jesucristo en los tiempos actuales, todo lo que Dios hizo en Jesucristo lo hizo Él. El hombre no tiene ninguna sola participación en su salvación. Las acciones todas las hizo sí Dios en Cristo. Y lo único que hace el creyente es creer. Y cuando ve a los que por gracia salvos, pero esta fe en lo que tiene, ese es el conducto y en ese momento la persona es regenerada y salva, ¿no? Y dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero de delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas otra vez a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así oigáis el sonido de bocina, todo el pueblo gritará en gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho, hacia adelante. Esta escena, si la pensamos así, si estuvieran viendo las personas de Jericó, ciertamente tenían mucho miedo, y todavía más escuchándolos dando vueltas y vueltas y vueltas y tocando y otra vez y llevando una caja de delante de ellos desde el punto de vista de todos los cananeos que estaban viendo. Es una escena rara, ¿ok? Es una escena rara que se está teniendo, pero obviamente apuntando a que los muros se caigan y ellos puedan obtener de esta tierra que da y los cuales van a tener que acabarlos. Entonces dice, ya el 6, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová, y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron de delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban de delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y ahí posaron la noche. Todos los cananeos han de estar diciendo: este pueblo, ¿qué está pasando?
Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Ven cómo la historia lo repite nuevamente todo esto, Moisés cuando lo está escribiendo, porque él escribió el Pentateuco. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 7 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. O sea, es todas, vean que no dice nada más las personas, es todas las cosas, perdón, todas las cosas sí que están en ella. Va a ir animales, gallinas, puercos, burros, de todo lo que intentaban, se tenían que matar. Y obviamente mujeres, hombres, niños, todo. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Vean cómo esta cuestión de la misericordia que tienen con ellos, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, por la misericordia que tuvieron, porque apunta a Cristo. Y esa es parte de esta promesa. Y esto se cumple, como lo vimos en otras sesiones, en Cristo. Y por lo tanto, todo esto está ligado hacia Él. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al el campamento de Israel y lo turbéis, esa contaminación. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada. Vean, acaban con todo. Todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Estos acabaron con todo. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todos lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad, la quemaron. El fuego representa juicio, ¿ok? Es una representación del juicio, y es parte de precisamente los han estado enjuiciando, y consumieron con el fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Vean que cuando ya habitan, ¿no?, ahora con los israelitas, más que nada que en ellos, con el pueblo de Dios, los gentiles, esta gentil habita con ellos. Pablo en Efesios habla que el misterio que de 2 pueblos hace uno. ¿Ok? Y es por eso que nosotros somos el nuevo Israel. ¿Ok? Entonces, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Hay otros, ya los demás, nada más aquí una breve comentario. Y hay muchos más personajes, y es por eso que el autor dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando lo de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David.
así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, fíjate, por fe. ¿Y por qué? Porque la conquista y la victoria la daba Dios viendo a los que veían en Cristo. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí, por ejemplo, el de Jefté. Jefté fue una persona muy rara, ¿no? Prometió que si ganaban llegando, la primera persona que saliera la iba a entregar en sacrificio. No hay ningún tipo de que eso se pedía. Este Jefté tenía una cuestión de teología totalmente equivocada, al revés, pero sale la hija, y como él dice, como lo prometí, entonces la tengo, entonces después mata a la hija. O sea, pero vean que la cuestión del tipo de personas que son. Sansón no era una persona así de ejemplo, ¿ok? Y más con las cuestiones con las mujeres. Después hablan, las mujeres recibieron sus muertos, aquí hablan, dice sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Cuál? Apuntando a la resurrección que da Cristo. Otros experimentaron, fíjense bien aquí, vituperios y azotes y más de estos prisiones y cárceles. Este pasaje para aquellas personas que tienen una doctrina de prosperidad y que todo acá y que yo soy hijo y que yo soy hijo del rey, que sabe qué, etcétera, etcétera. Vean que aquí no, esto ellos no pueden entenderlo ni aplicarlo como ellos quieren ver, porque aquí están vituperios, azotes, más de estos, me dice, más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubierto de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Este ha sido el fin de esta sesión. Vamos a hacer un resumen después y voy a tomar también algunos de los últimos personajes muy rápidamente. Regresamos a ver la historia de la cristología, apuntando de una manera rápida de cada uno de estos personajes. Les agradezco y recuerden que pueden checar todo esto en el canal de YouTube.